El libro de Ruth, capítulo 1. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En el libro de Ruth vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes de nuestra fe. Y hablar de nuestra fe es hablar de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto tiene que ver con hablar de un camino establecido por Dios. Un camino que obedecieron los patriarcas. Y ese camino es justo lo que nos va a llevar a la redención. Y con lo cual, pues, por supuesto, que se encuentra totalmente vinculada a la obra de nuestro Mesías, la obra de Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, el Redentor de Israel. Y comprender el concepto de la redención, pues es fundamental para nuestra fe, porque esto es justo nuestra esperanza, la redención de la que seremos objeto por parte del Mesías. Y precisamente uno de los libros de la Biblia en donde mejor podemos comprender la redención como tal, pues es justo el libro de Ruth, porque en los 4 capítulos de este libro, aunque es un libro muy pequeño, muy corto, en estos 4 capítulos vamos a analizar los principios más básicos e importantes que nos van a permitir entender la maravillosa analogía de la historia de amor, de esa historia de amor reflejada en estas personas, pero respecto a nuestra historia de redención, la redención de Israel. Así es de que dice el verso 1: aconteció en aquellos días, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Si ustedes recuerdan, lo acabamos de analizar, recordemos que en este periodo de los jueces, pues la gente hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Y aunque el pueblo en realidad muchas veces quiso hacer lo que consideraron mejor, lo que consideraron que era bueno, en realidad al encontrarse ellos, el pueblo de Israel, totalmente desconectados de Dios, de su ley, simplemente hacían lo que bien les parecía. Por eso la escritura lo repite en este libro, el libro de los jueces, así tal cual. Pero casi todo lo que hacían, siempre eh, pues muy lejos de la verdadera voluntad de Dios. Y eso es justo lo que sucede en el mundo. Cada quien hace lo que considera que es correcto, cada quien hace lo que es justo, lo que considera que es justo, bajo su propia perspectiva. Pero lo que vemos en un mundo en el que vivimos es un mundo en decadencia moral. Y esa es la verdad, ¿no? Las cosas no están mejor que antes, ¿no? Hay decadencia moral, hay decadencia ética, en donde los valores más importantes se han desvanecido precisamente por esa forma de vida en la que se desenvuelve el mundo en general. Pero esto no sucede con quienes son gobernados por la ley de Dios. Y la diferencia está en el hecho de que cuando vivimos sometidos a la ley de Dios, nadie hace las cosas como bien le parece. Hablando, cuando digo nadie, hablando del pueblo de Dios, nadie hace las cosas como bien le parece. ¿Cómo hace las cosas? Como a Dios le agrada. Y este es justo uno de los aspectos que hablábamos hoy en la mañana, en donde con el paso del tiempo, rumbo al tiempo del fin, en este camino al fin de los tiempos, de acuerdo a las palabras proféticas de Yeshua, en que las cosas serían más difíciles, las relaciones entre las personas, el amor se enfriaría, etcétera, etcétera. Es precisamente un tiempo en el que esta diferencia se va a radicalizar, esta diferencia entre unos y otros. Isaías capítulo 55, verso 7 en adelante dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Habla de sus propias formas de ser, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese verso 8: porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de radical es la diferencia entre lo que el hombre puede considerar justo, correcto, bueno, en relación a lo que es bueno, justo y correcto para Dios. Así de radical. Y esta hambruna ocurrida en Israel fue producto de una forma de vida del pueblo tan separada de la voluntad de Dios. Siempre que las escrituras refieren este aspecto, pues bueno, eh, nosotros podemos entender cómo es que Dios se manifestó a través de la historia, se ha manifestado a través de la historia en situaciones drásticas en el pueblo. Y cuando había hambre, cuando se describe en la escritura que había hambre en la tierra, es una referencia muy específica a la tierra de Israel, a la en donde estaba radicado el pueblo de Dios. Esto es una referencia al resultado del desagrado de Dios que tenía para con su pueblo, y en estas circunstancias se encontraba Israel en aquel tiempo. Dice el verso 1, Ruth 1, continúa ahí, dice, y un varón de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Bueno, siempre que las escrituras vemos que se menciona Belén de Judá, porque hay varios pasajes en donde se refiere Belén de Judá, debemos pensar que proféticamente esta ciudad está conectada con el rey David siempre, conectada con el rey David y al mismo tiempo con el hijo de David, el Mesías. Ahora bien, y la decisión que está tomando este hombre es una decisión equivocada porque está saliendo de la tierra en donde cuando menos podría tener la expectativa de un futuro mejor. Ustedes son testigos de cómo es que durante el tiempo en que el pueblo pecaba, el Señor mandaba juicio porque se los advirtió. Pero cuando el pueblo se volvía al Señor, pedía perdón y clamaba al Señor, el Señor escuchaba a su pueblo y mandaba a un Salvador, a un Libertador, etcétera, y la paz volvía, etcétera. Y así, como que esto fue un ciclo, ha sido un ciclo en la vida del pueblo de Israel. Y el asunto es que aquí lo que estamos viendo es que este hombre, Elimelech, sale de Israel. Toma la decisión de irse de Israel, él, su esposa y sus hijos. Ahora bien, la decisión que está tomando este hombre es una decisión equivocada y ustedes mismos se van a dar cuenta de esto, porque la expectativa que en un momento dado podemos tener tú y yo como pueblo de Dios ante una aflicción, ante un problema, circunstancias, etcétera, lo que debemos de hacer es precisamente no perder la esperanza. Pero lo que sucedió con esta familia fue que decidieron abandonar a Israel, la tierra de Israel, y se fueron a, a morar en los campos de Moab. Pues nada más y nada menos. Dice el verso 2, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Y esto, y aquí mismo vemos nosotros una contradicción muy clara desde el nombre que tiene este hombre, Elimelech. Es un nombre hebreo que se compone de dos palabras hebreas. La palabra Eli, que se traduce como mi Dios, y la palabra Melech, que significa rey. Mi Dios es mi rey, o el Señor es mi rey, como una aclamación. Y vemos que aunque el nombre de este varón proclamaba que Dios, el Dios de Israel, era su Dios, en realidad él no vivía conforme al nombre del Señor porque no confió
en su provisión. De hecho, la decisión de irse de Israel a a tierra de Moab fue una demostración de esto. Y continúa ahí el verso 2 dice, y el de su mujer, el nombre de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El nombre de Noemí significa placentera. Y simbólicamente hablando, el nombre en sí, la persona de Noemí tiene una representación muy importante en el plan de salvación de Israel. Ustedes mismos lo pueden identificar. Desde el nombre significa placentera, y vemos una vez más que se menciona Belén de Judá. Y esto es en realidad una contradicción, una vez más, porque pues en cuanto que lo que estaba sucediendo, porque en el hebreo la palabra Belén es la palabra hebrea Beit Lehem. ¿Y qué significa? Casa de pan, casa de provisión. Y sin embargo había hambre en todo este territorio, lo cual pues tiene que ver con algo que estaba sucediendo en contra del propósito de Dios. Esta familia estaba dejando la ciudad porque, dice la escritura, porque había hambre. Decidieron irse a radicar a los campos de Moab. Y en el estudio de las escrituras hemos aprendido que muchas veces Dios permite que sucedan ciertos acontecimientos en perjuicio del pueblo por un tiempo, sí, por supuesto, porque Dios espera que su pueblo reaccione con arrepentimiento buscando su perdón. Pero lo que busca Dios es que el pueblo reconozca su pecado para que el Señor se manifieste en misericordia. Y sin embargo, vemos en esta familia que está tomando la mala decisión de irse de Belén de Judá, en lugar de mantener la esperanza y cambiar de actitud. Y así se encontraba todo el pueblo, con una actitud de quizás todavía ahí en Israel, pero todavía con una actitud de falta de entendimiento en la circunstancia en la que se encontraban. Y el problema es que Elimelech tomó la decisión de establecerse en los campos de Moab. Esto tiene un sentido y lo vamos a ver al final de este capítulo, porque esto tiene que ver precisamente con lo que sucedió con Noemí. Es decir, cuando Noemí es redimida por vos, es redimida junto con sus tierras. Es decir, esta familia no era una familia común y corriente, era una familia que tenía posesiones, que tenía tierras. La redacción de los propios capítulos de este libro nos lo expresan de esta manera. Eh, Había algo que redimir por parte de vos, que finalmente redime a Ruth y a Noemí. Y en este caso vemos que Elimelech y su familia pues, voluntariamente se apartaron de la tierra que Dios le prometió a Israel para establecerse en campos de una nación extranjera y que por siempre había sido enemiga de Israel. Dice el verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Esta fue la consecuencia de haber abandonado la tierra de Israel en aquel tiempo, y algunos consideran que en el contexto de la redención que expone esta historia, la muerte de Elimelech y sus hijos fue producto de este juicio de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando lo que hemos aprendido en el tema de la redención, hablando de Yeshua? Tuvo que haber muerte de por medio. Tuvo que haber, alguien tenía que morir por el pecado. Alguien tenía que morir por el pecado. Y en este caso, el Mesías, el Hijo de Dios, evitó que muriera Israel. ¿Sí? Y aquí lo que estaba sucediendo es que alguien tenía que morir
Y la analogía que se está usando en este libro ocupa precisamente a esta familia. Dice el verso 4: los cuales tomaron para sí, hablando de los hijos de Noemí, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, otro aspecto más que nos dice la condición en que se encontraba esta familia. Podemos ver claramente que esta familia en realidad se encontraba totalmente desconectada de la voluntad de Dios. Porque sabemos que uno de los mandamientos más importantes que recibió Israel fue en no unirse en matrimonio con mujeres que no fueran de su fe, que mujeres extranjeras, mujeres de naciones, de este tipo de naciones, precisamente, que habían se habían levantado en contra de Israel. Moab, recuerden, Moab fue una de las naciones que se opuso a que Israel pasara rumbo a la tierra prometida y a pesar del el antecedente familiar, ancestral, por supuesto, que existía entre Israel y Moab. Y, pero finalmente ellos se condujeron siempre de esa manera. Y pues, entonces vemos una decisión más equivocada, pero ya por supuesto, pues ya estando en esta tierra, ¿qué podían hacer? Finalmente se condujeron y vivían, lo más probable pues, es que vivían como vivían los moabitas. Entonces, podemos darnos una idea si lo consideramos realmente hasta dónde llegó esta familia, hasta qué punto de decadencia llegó realmente la familia. Ahora, independientemente de la condición de Orfa y de Ruth, de su forma de ser, eran mujeres extranjeras que tenían costumbres y que tenían seguramente una fe contraria totalmente, de idolatría. Y lo vamos a ver más adelante porque Noemí hace referencia a los dioses de Moab. Ella misma les habla en esos términos. Así es de que imagínate cómo vivía realmente esta familia. Dice el verso 5: y murieron también los dos hijos de Noemí, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, hablando de Noemí y sus dos hijos, de sus dos hijos y de su marido. Es decir, el Señor le quitó a su esposo y a sus hijos. Y aquí podríamos considerar que comenzó el actuar de Dios con la muerte del esposo y los hijos de Noemí. Aunque pudiera ser algo duro, ¿sí? Recordemos que finalmente eh, el inicio de la restauración de tu vida tuvo que haber comenzado con un quebranto, necesariamente. Si no hay un quebranto en el espíritu del hombre y la mujer, es difícil que Dios obre en una restauración. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la vida de Noemí. Así es de que podríamos ver que estas muertes de estos hombres comenzaron a definir el actuar de Dios. Recordemos que lo que hemos hablado en relación a la forma de actuar de Dios, cómo Dios hace las cosas, que no es la forma en que nosotros las haríamos, y lo acabamos de ver con Isaías, en la profecía de Isaías. Y muchas veces no podemos advertir lo que en un futuro hará el Señor, porque lo que vivimos en la actualidad quizás sea tan duro, tan difícil, en la prueba, que quizás no podamos entenderlo, que el Señor está iniciando quizás una restauración en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Sin embargo, veremos que en este acto de la muerte del esposo y de los hijos de Noemí, en realidad es el inicio de la restauración que Dios haría en su vida. Dice el verso 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, justo lo que acabamos de comentar
el inicio de la restauración de Dios estaba iniciando y esta fue la razón por la que Ruth, eh, por la que Noemí decidió regresar a Belén. A Belén, casa de pan, ¿sí? Porque Dios ya había comenzado a proveer de sustento a Israel. Y aquí la palabra visitado en las escrituras tú vas a ver en muchos pasajes, sobre todo en los profetas, que Dios visitó. Pero dependiendo el contexto de los pasajes, cuando Dios visitaba, podía significar algo bueno o podría significar algo malo, juicio quizás, ya sea para bendecir o para juzgar, algunas veces para restaurar y otras veces para dispersar. En este caso, vemos que en el tiempo del juicio por causa de hambre en Israel, pues estaba terminando y estaba iniciando un tiempo de restauración porque el Señor estaba dando provisión a su pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, que quizás ya había comenzado las lluvias, quizás ya la tierra estaba dando frutos, en fin, ya había, cuando dice la escritura, había pan, significa que ya estaba habiendo provisión en la tierra. Dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El deseo de Noemí en este momento acerca de la misericordia de Dios para con ellas, lo que ella les está diciendo, les está aconsejando que se regresen a su tierra, pero al mismo tiempo les está diciendo que Dios el Señor tenga misericordia, que muestre la misericordia que ellas, sus nueras, le manifestaron a ella misma y a sus muertos, dice, es decir, a su esposo y a sus hijos. Y por eso les deseaba que Dios tuviera con ellas esta misericordia. Y dice el verso 9: Os conceda el Señor, halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Bueno, les está dando un deseo como podríamos desearle a cualquier persona que en un momento dado rehaga su vida, restablezca su vida. La palabra descanso que se utiliza aquí en el verso 9 y que está ocupando Noemí, en el hebreo es la palabra meknuja y en el contexto del pasaje se traduce como matrimonio y es por ello que se da por hecho que ella en este deseo, Noemí, da por hecho que ellas van a encontrar a un marido porque pues ya habiendo muerto sus esposos, ellas siendo jóvenes, pues era importante que tuvieran la oportunidad de casarse y de rehacer sus vidas. Uno de los errores que muchas veces algunos creyentes cometemos o cometen es negar deseos de bendición a personas que no son de tu fe. Eh, Algo que no debería suceder, pero muchas veces sucede. Sobre todo cuando no hay una buena relación con aquella persona quizás que no es de tu fe. Puede ser estamos hablando primordialmente de personas gentiles, personas que son ajenas a tu fe. Sin embargo, muchas veces podemos recibir un mejor testimonio de conducta de un gentil que de alguien que se dice creyente. Y ese error comúnmente es cometido por causa de la soberbia. No puede ser otro motivo, sino la soberbia. Muchos, por causa de la fe, se sienten mejores personas, sienten que son mejores que otras y menosprecian a aquellas personas que no son de tu fe. Esto no debería de ser así. Yeshua no lo hizo de esa manera, los apóstoles tampoco lo hicieron así. Y justo de esas actitudes
deberíamos de aprender. Pero aquí lo que estamos viendo en el caso de Noemí, pues ya finalmente la relación ya estaba interrumpida por causa de la muerte de sus hijos. Ya en un momento dado se pudo haber olvidado de ellas y ni siquiera desearles nada, sabiendo lo que les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Pues regresen a su nación en donde pues se practica la idolatría. Literalmente podríamos considerar que ella estaba diciéndoles esto, pero aún así les dice, aún así, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Les está dando un buen deseo. Así es de que dice, y dice el verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y bueno, como vemos, la misericordia de las dos nueras de Noemí que habían manifestado con ella aún era expresada en ese deseo de ir con ella, independientemente de que una de ellas se mantendría firme y la otra no. Con frecuencia se acostumbra a juzgar duramente la decisión de Orfa, quien finalmente sí se regresó a su tierra, porque decidió escuchar el consejo de Noemí. Finalmente fue un consejo que le estaba dando Noemí para regresar a su pueblo. Sin embargo, lo cierto es que Orfa pues no tuvo el mejor ejemplo de fe también por otro lado, porque muchas veces se juzga, ¿no? A Orfa porque dice, no, pues ella a diferencia de Ruth, y hacen una diferencia tan radical que se juzga muy duramente a Orfa, pero viéndolo en el contexto real, pues ¿cuál fue el ejemplo que pudo haber tenido Orfa como para tener una fe súper fuerte? No tuvo el mejor ejemplo en esta familia y esa es la verdad. Ni de, por el contrario, hasta este momento Orfa cuidó de Noemí a pesar de todo y por el contexto de estos pasajes podríamos estar seguros de que Orfa fue una mujer fiel a su esposo a pesar de haber muerto y a su suegra porque la estaba siguiendo, estaba con ella, no la abandonó. Pues ya era una mujer sola, imagínate, ya no era una jovencita, era una mujer grande y aún estaba ahí con ella. Dice el verso 11, y Noemi respondió, volveos, fíjate bien cómo les dice. Dice, volveos, y Noemi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Eh, Analizando el contexto de los acontecimientos que circundan las vidas de Noemí, su esposo y sus hijos, y ahora sus nueras, podríamos considerar que esto que les dice a sus nueras, pues tiene que ver precisamente con el hecho de que tanto Orfa como Ruth no habían tenido la oportunidad de asimilar la fe hebrea, a pesar de que sus esposos fueron judíos. Y esto nos dice todo, porque es obvio que no practicaban la fe hebrea. De otra manera, supongamos, imagínate que estas mujeres hubieran sido convertidas al Dios de Israel por causa de haberse casado con hombres judíos. ¿Cómo crees que Noemí les va a decir, regrese a la tierra extranjera de idolatría? Pues claro que no. Les estaba diciendo, regresense. O sea, a final de cuentas, Noemí era consciente, ¿sí? Perfectamente consciente de que no había sido el mejor ejemplo y no habían hecho lo que les tocaba. Si ya era parte de la familia, lo que debieron haber hecho era instruirlas en la escritura, en el amor a Dios, en el amor a la nación. Pero no, le estaba dando en el mejor sentido, pues el mejor consejo que en ese momento pudo haberles dado a Noemí, regresense para que se puedan volver a casar. El tema de análisis no es si las nueras de Noemí se debían casar nuevamente o no. Para empezar, no les podemos aplicar la ley de Moisés a ellas porque no eran del pacto. Pues, una vez más, de haber sido del pacto, pues, ¿cómo les dice? Regrésense. Pues no, al contrario, vamos a donde podríamos en un momento dado estar mejor
en relación a nuestra fe, pero no, les dice regrésense. Ellas tenían la libertad de volverse a casar, así es de que ese no era el tema. En nuestro análisis, no es el tema si debían o no casarse nuevamente las nueras de Noemí, sino la razón por la que Noemí exhortó a sus nueras a que se quedaran en Moab, a que se regresaran a Moab. Una nación pagana que tiene que ver absolutamente nada con el Dios de Israel. Y dice el verso 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja, para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperaos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Es claro lo que les está diciendo. Mientras tengan la juventud, pues tienen la oportunidad de casarse. Yo finalmente, ¿para qué se quedan conmigo? Yo ya no puedo hacer nada por ustedes, finalmente los que ya no tengo más hijos. Y si ahorita en un momento dado pudiera tener más hijos, pues ya, cuando, ¿cómo dice el dicho? Hay un dicho, cuando el pasco crezca, el burro ya se murió. Algo así dice. Y me acuerdo de esto porque así unas personitas, unas jovencitas le decían a mi esposa cuando mis hijos acababan, estaban chiquititos, tenían un poco, que 2, 3 años, y los cuidaban en la iglesia donde íbamos. Y así le decía, me lo guardan, ¿no? Me lo apartas para que... Dicen que se iban a casar con ellos. Pero la mamá les decía, ¿qué les haces caso? Cuando el pasto crezca, El burro ya se el murió. burro, el burro ya se murió. Pero me acuerdo mucho de eso. Y es algo así, ¿no? Lo que les estás diciendo es, Noemi es algo así. De nada sirve que se queden conmigo. Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Aquí esto es muy importante porque esto lo trae muy metido Noemí en su mente y en su corazón. Bueno, primeramente la exhortación de Noemí continúa y les da esta explicación a sus nueras y podemos ver que el contexto de sus palabras en realidad pues ya refleja una fuerte amargura en su ser y lo interesante es que esa amargura de la que efectivamente es consciente Noemí la adjudica a la mano del Señor. Es decir, Noemí asegura que lo que le ha pasado era por causa de la mano del Señor. Ella está segura, está entendida de que fue una mala decisión la que tomaron. Para empezar, ¿cuál es el problema? El enfoque que le está dando Noemí. Eh, La familia de Noemí recibió un castigo de parte de Dios y en realidad su castigo fue consecuencia de las malas decisiones que tomó su familia. Y eso es muy importante que lo entendamos correctamente, en el contexto correcto, porque de lo contrario podríamos considerar equivocadamente que Dios toma decisiones para perjudicar a las personas solo porque Él así lo quiso. Y esto no es así. Jamás ha sido así. Dios no es injusto, jamás ha sido injusto. Y esto es como se podría entender en un momento dado el estado en que se encontraba Noemí, es como una consecuencia de la expresión, cómo lo expresa ella, porque hasta este momento, sí, Noemí en ningún momento ha reconocido que fue por causa de sus malas decisiones, que su vida se encontraba en aflicción. No. O sea, no lo dice el texto, quizás ya lo había entendido, pero no vemos que clame al Señor, que le pida perdón por haber hecho lo que hizo con su familia. No. Simplemente
está triste, está devastada, se quedó sin marido y sin hijos y hay una amargura total, pero dice, en sus palabras, le adjudica su aflicción, su amargura al Señor. O sea, sí, el Señor permite que sucedan las cosas, pero porque permite en un momento dado que las consecuencias de nuestros errores caigan sobre nosotros, a final de cuentas. Pero no porque el Señor lo provoque. Y en este sentido, las palabras de Noemí se sienten como si en realidad su idea de regresar a Israel solo era para llegar a morir a su tierra. Y como vemos, en realidad, hasta este momento Noemí no puede discernir que en realidad, lejos de causarle un mal, el Señor estaba a punto de comenzar la restauración en su vida. Una restauración que le llevaría a la redención de su vida. La paz, el contentamiento que podemos encontrar, solo podemos obtener de una forma. Y esto yo creo que nos ha quedado muy clara. ¿Cómo? A través de la obediencia a la voluntad de Dios. Y esto, por supuesto que es un proceso, pero este proceso inicia con la fe, con una fe verdadera, tomando la decisión de someter nuestras vidas a la voluntad del Padre y siguiendo el ejemplo del Mesías, de Yeshua. En su momento tendremos la restauración de nuestras vidas, si es que así lo hacemos, tal y como le sucedió a Noemí y a Ruth. Ellas estaban a punto de experimentar esta redención. Dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz, es decir, las nueras, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí en este texto, en este pasaje, vemos la decisión que cada una de las nueras toma. Son diferentes. Esto es muy interesante porque hasta este momento se aprecia una diferencia entre Orfa y Ruth con relación a la decisión que estaban tomando. Y el texto dice que Orfa besó a su suegra implicando una despedida. Y esto lo podemos asegurar porque cuando se menciona la actitud de Ruth, el texto dice que ella se quedó con Noemí. Y es importante, subraya la palabra quedó, se quedó, porque la palabra quedó en el hebreo es la palabra dabak y su traducción es muy importante, ¿sí? Porque refleja la actitud de Ruth para con Noemí, porque se traduce con las palabras asirse o adherirse, figurativamente hablando como apegarse, ligar, pegar, perseguir, seguir, trabar, unir. Y entendiendo el contexto de estas palabras en el hebreo, entonces podemos entender mejor las palabras de Ruth que le dijo a Noemí enseguida, porque en la respuesta de Ruth efectivamente iba implícita su decisión, una decisión que iba más allá de solo quedarse con Noemí. La decisión que estaba tomando Ruth en su expresión está manifestando su voluntad de querer conocer al Dios de Israel. Dice el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vemos que en su respuesta de Noemí continúa reflejando amargura al grado tal de aconsejar a Ruth que se fuera a la idolatría. Fíjate bien lo que dice, vamos a leer nuevamente cómo le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, justo a donde fueron Elimelech, Noemí y sus hijos, a un pueblo de idolatría. Y dice, Orfa ya se fue, ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le está diciendo, vuélvete a tu fe.
Vemos que en la respuesta de Noemí continúa reflejando amargura al grado de aconsejar a Ruth este error gravísimo para que se fuera a la idolatría. Y esto es importante porque de este pasaje aprendemos que nosotros jamás deberíamos aconsejar absolutamente a nadie a continuar practicando la idolatría, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. No porque pretendas ser bueno o decirle algo bueno a la persona, ya vimos que eso no resulta, porque eso no es lo que le agrada a Dios. Pero vemos que Noemí lo estaba haciendo por causa de su estado en el que se encontraba, un estado de amargura, su estado de depresión anímica por el que estaba ella pasando. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta respuesta de Ruth expresó que en realidad había una enorme diferencia entre Orfa y Ruth. Porque la palabra que aparece en nuestra traducción como ruegues, cuando dice no me ruegues, en el hebreo es la palabra pagá y se traduce como un golpe tan duro que podría causar la muerte. Arremeter se traduce como arremeter, se traduce como una afectación con violencia. Y lo trascendente de la respuesta de Ruth tiene que ver con el hecho de que mientras Noemí le dijo a Ruth que se regresara a sus dioses, con sus dioses, lo cual para Ruth fue como un golpe muy fuerte, en su respuesta de Ruth concluye diciendo, tu Dios será mi Dios. ¿Estás entendiendo el contexto de la palabra, la traducción de la palabra? Si subrayaste la palabra ruegues, en el hebreo es la palabra pagá. Cuando le dicen no me ruegues, o sea, como diciéndole, no me hagas, no me pidas que haga algo que me va a llevar a mi muerte. Pero al final le dice, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Para Ruth, lo que Noemí le estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo, representaba un golpe, un fuerte golpe. Como que fue como si le dijera que decidiera por su propia muerte ante la posibilidad de ir con los dioses de Moab, de regresarse a la vida de antes. Pero en cambio, la respuesta de Ruth fue, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En su respuesta, Ruth estaba llevando a cabo un pacto en ese momento, estaba firmando un pacto de alianza con el Dios de Israel y al mismo tiempo estaba decidiendo por la vida en lugar de decidir por la muerte. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente porque el contexto de este capítulo nos indica que Noemí y su esposo tomaron una mala decisión y que por causa de haberse alejado de la fe, los hijos de Noemí se casaron con dos mujeres moabitas. Sin embargo, eso no significa que Ruth no haya aprendido, no haya recibido algunos aspectos de la fe de Israel a través de Ruth. Y esto es justo lo que hemos hablado siempre. Recuerda cómo es que en los tiempos de los jueces, ¿qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo llegó al grado tal de una confusión entre ellos, pero que estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto, de que de repente ya estaban adorando dioses ajenos como adoraban al Dios de Israel. O sea, según ellos. ¿Sí recuerdas cómo es que había una mezcla en su fe que
fue en prejuicio de ellos mismos siempre. Siempre hacían lo que bien les parecía. Pensaban que también los otros dioses, los dioses paganos, verían por ellos. Así es de que el caso de Noemí no era una excepción para este tiempo y en esta época, pues ellos estaban en las mismas circunstancias. Seguían practicando todo lo que tiene que ver con aspectos con la fe hebrea, pero al mismo tiempo creían en los dioses extranjeros, los dioses paganos. Entonces, esto es justo de lo que hemos hablado siempre, de la importancia vital que resulta hablar la palabra de Dios sin importar el contexto. Y aquí viene lo impresionante, la forma de cómo hace Dios las cosas. No importa dónde se encuentren las personas, si son ovejas, van a escuchar y van a seguir y Dios va a traerlas. Fue el caso de Ruth. Algo, lo que pudo haber escuchado de de Noemí, a Ruth la enganchó. Hablar de nuestra fe a los demás siempre va a ser vital, porque en el caso de Ruth, ¿qué fue lo que sucedió? El Espíritu de Dios hizo algo maravilloso, sorprendente. Vemos con claridad que no solo son las personas las que convierten a las personas, no son las personas, perdón, no son las personas las que convierten en las personas, sino es el Espíritu de Dios. Y efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió con Orfa? Vemos el ejemplo muy claro, pues, todo estaba convertida. Pero algo sucedió con Ruth, diferente, y su respuesta fue radicalmente diferente. En el caso de Ruth, estuvo predestinada para recibir el Evangelio, para recibir la palabra de Dios, las palabras de Dios, la palabra de esperanza en el reino eterno. Y Ruth se aferró a la única persona que podía ser el vínculo para continuar creciendo, conociendo a Dios, al Dios de Israel. Era el único vínculo que en ese momento tenía Ruth, Noemí, su vida, su pueblo. Y se aferró Noemí, se asió de Noemí. Dice el verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En esta expresión podemos ver una clara analogía porque Ruth está decidida a permanecer con Noemí y todo lo que Noemí representa en una nueva vida respecto al Dios de Israel, que le asegura que solo la muerte es lo único que la va a separar de Noemí. El apóstol Pablo, hablando en términos de la eternidad, se refirió al amor de nuestro Dios como la razón por la que ni la muerte nos podrá separar de su amor. Romanos capítulo 8, a partir del verso 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Ruth, con su entendimiento, lo que estaba asegurando era que solo la muerte le podía separar de todo aquello que en ese momento a ella le representaba Noemí, en la vida de Noemí y su pueblo, es decir, la fe en el Dios de Israel. Imagínate qué grado llegó la respuesta de Ruth. Quizás Noemí no se la esperaba. De otra manera no le hubiera aconsejado eso. No le hubiera aconsejado regrésate a los dioses, a tus dioses. De ninguna manera. Porque en la respuesta de Ruth le dijo lo que tú me estás diciendo es decidir por mi muerte. Dice el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta de su respuesta? Como ya lo habíamos comentado, el nombre de Noemí significa placentera, pero pide que le llamen Mara, que significa amargura. Y en su respuesta insiste en el hecho de que Dios es quien ha actuado en su contra amargamente. Dice el verso 21. Pongamos atención a esto. Dice, yo me fui llena. Subraya la palabra llena. Dice, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, esto es muy importante y te lo voy a comentar para que tú lo consideres, lo medites y si es posible continúes estudiando el tema. Esto es muy importante porque aquí vemos que al inicio de este capítulo que se describe que en Israel había hambre y Elimelech y Noemí con sus dos hijos deciden irse a Moab. Algunos comentaristas afirman que la verdadera razón por la que esta familia se fue de Belén de Judá fue porque Elimelech en realidad era un hombre con cierta posición económica, económicamente hablando, porque tenían tierras, tenían posesiones, pero que por causa del hambre y por su falta de amor también para con su pueblo, con los necesitados de su pueblo, fue que decidió irse de Israel. Recordemos que en aquel tiempo la fuente más importante de ingresos eh, era precisamente el tema agrario, las tierras. Por muchos años fue así. De hecho, las 7 fiestas anuales tienen todo que ver con todo el aspecto de la siembra, la cosecha, los frutos, etcétera. Y aquí el asunto es que dice la escritura que en la tierra de Israel había hambre. No necesariamente dice la escritura que la familia de Elimelech sufría hambre. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Eso es muy importante porque eh, podemos ver una evidencia que podría soportar esto que se comenta eh, en el hecho de que en una tierra ajena murió Elimelech con sus dos hijos. Y esto tiene que ver con un juicio que está reconociendo en las palabras de la propia Noemí, podemos entender que ella dice, el Señor, el Todopoderoso, se refiere al Señor como el Todopoderoso, pero obviamente está entendiendo ella que el Señor hizo juicio en su vida. Está entendiendo que tomaron una mala decisión, porque Elimelech y sus dos hijos murieron. Y murieron en tierra ajena, extranjera. Y otra evidencia que existe es la propia escritura. La propia escritura es muy importante, sobre todo debe ser nuestra mayor fuente de información y de convicción en todo lo que consideramos en todos estos pasajes. La palabra llena es muy importante, como se describe a sí misma Noemí, porque cuando dice que salió de Belén de Judá, llena, ¿sí? Para nada expresa una pobreza o una escasez. De hecho, la palabra llena, con la cual se describe a sí misma Noemí, en el hebreo es la palabra malá. ¿Y cómo se traduce? Bueno, se traduce como abastecer,
como colmar, se traduce como desbordar, se traduce como opulento. ¿Tú considerarías que estos conceptos con los cuales se traduce esta palabra realmente tienen que ver con pobreza económica, material? Yo entiendo, yo entiendo que es muy común que de la propia lectura que tú puedes tener cuando dice Noemí, yo me fui llena y regreso vacía, tiene que ver con la muerte de su esposo y de sus hijos. Esto hablando en un sentido anímico solamente, pero esto va más allá. Esto va más allá porque literalmente estamos hablando de que esta familia recibió un juicio de Dios. Y hay que ver por qué. ¿Cuál fue la razón? Podrías tú decir, o en primera instancia haber considerado, quizás consideraste que eh, esta familia se fue de Israel, se fue de Belén de Judá, porque tenían hambre, ellos no tenían cómo sustentarse. Sin embargo, es muy probable que que eso no haya sido así. ¿Qué es lo que sucede cuando un agricultor aunque tiene tierras, pues no hay frutos, no hay sequía, no hay cosecha, tampoco hay siembra, pues comienza a haber hambre. Su negocio, a lo que se dedicaban, aunque tuviera tierras, pues podrían haber tenido quizás una alacena, podrían haberse abastecido, pero, pero no estarían dispuestos quizás a quedarse para compartir con los pobres de la ciudad. Y entonces deciden probar suerte, nada más y nada menos que en una nación enemiga por siempre de Israel. Y ahí estuvieron, y ya se murió el esposo y se murieron los hijos. Y tuvo que regresar. Nada más y nada menos. ¿Cuándo? Cuando escuchó Noemí que el Señor estaba dando pan a la nación de Israel. Así es de que una posibilidad es de que la familia de Noemí salió de Israel por causa del hambre en Israel, pero no necesariamente porque la hambruna les haya alcanzado a ellos como familia, sino por causa de no haber querido compartir sus posesiones con los más necesitados del pueblo. Y esto sí pudo haber sido causa de un juicio terrible. Más adelante se describe que la redención que obtuvo Noemí incluiría tierras que tenía la familia. Y esto confirma la razón por la que llegaron a los campos de Moab. Su fuente de ingresos era la agricultura. De esta manera podemos entender mejor el juicio de Dios sobre la familia de Noemí en tierra extranjera. Señor bendito, gracias por tu instrucción, por tu palabra y por el aprendizaje que seguimos teniendo de todos estos pasajes, Señor, que fueron escritos para nuestro aprendizaje, para aprender de todas las experiencias que sufrieron todas las personas de tu pueblo, Señor. Permite, bendito Rey, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea cimentada en ti solamente y no en nuestro propio arbitrio, porque nosotros ciertamente nos vamos a equivocar. Ya lo comprobamos, ya lo sabemos y no queremos seguir equivocándonos. Queremos seguir seguros, queremos estar en un camino seguro y la única manera en que lo podemos hacer es siguiendo tus pasos, siguiendo el camino que tú nos has establecido. Bendito Rey, gracias por este camino, por esta palabra, por ser eh, manifiesta tu compasión para con nosotros. Gracias, bendito Rey, te pedimos que te quedes con nosotros. Compadécete de nosotros, Señor, en nuestra dispersión. Que tu Espíritu esté con nosotros. Sigue siendo, Señor, un templo
en nuestra dispersión. En tu nombre oramos. Amén.